Vihinoha Madonai Eloheinu Alenu Mahaseyadenu Koren Alenu Mahaseyadenu Koreneo. Dice, comienza el libro de Barim y la parashá de Barim, el de Barim. Estas son las palabras, o estos son los asuntos, y Rashi nos explica que son palabras de regaño. ¿Para qué? Para que el pueblo no vuelva a reincidir en sus faltas. Por lo tanto, no quiso decir, Dios le bloqueó, Moshe bloqueó sus palabras directas, no le dijo los regaños directos, sino se lo empezó a recordar con remes, con insinuaciones de los lugares en los cuales ocurrió, por el honor de Israel. Eso es difícil de entender. ¿Por qué? Porque este libro que se llama Devarim, también se llama Mishneh Torah, el segundo de la Torah, porque es una bitácora que escribió Moshe Rabbeinu, recordando para que no vuelvan, lo que sucedió en el desierto, para que no vuelvan a faltar en esos meses. Entonces, ahí empezó a decirle todas esas cosas en insinuaciones explicándoles. Habló sobre lo que pasó con Cora, la disidencia de Cora, de los espías, del becerro, etcétera. No hay nada oculto, dice aquí. ¿Cuál es el honor, dice el que están cuidando? Si al final todo se lo recordó. Esa es la pregunta que hace Sera Shimshon. Hay que decir, está escrito en, en el Midrash de Barim Rabbah sobre este versículo de Elia de Barí, que estas amonestaciones, estas advertencias, estas amonestaciones, estos reclamos del Mesías al pueblo, hubieran sido mejor decirlos de la boca de Bilam, el grupo, y no de Moshe Rabbeinu. Y las bendiciones de Bilam había dicho Moshe. ¿Se entiende, verdad? Moshe le ha dicho las bendiciones. Y Bilam hubiera reclamado, mira este pueblo que tú defiendes, Dios, mira, ta, 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 ta. Pero si los hubiera regañado y recordado sus males, Bilam, Israel hubieran dicho, uno que nos odia, nos está regañando y nos está acusando. Y si lo hubiera bendecido Moshe, las naciones del mundo hubieran dicho, mira, Moshe los ama al pueblo y sería parte del pueblo. Por supuesto que lo va a bendecir. Dijo el santo bendito es, los va a regañar Moshe, que los ama, se los va a regañar positivamente para que mejoren por su amor a ellos y los va a bendecir Bilam, que los odia, para que, para que sean seleccionadas y no haya replique por las naciones del mundo, ni tampoco en los cielos, por las regaños
por las bendiciones fueron dados a Israel. Y hasta aquí habla el Midrash. Por lo tanto, dijo el escrito, Ele Hadevarim Asher Diber Moshe el Kol Israel. Esas son las palabras que dijo Moshe a todo Israel. Por lo tanto, debido a que estas palabras, estos regaños vienen de la boca de Moshe a propósito y no de la boca de Bilam, son vistos para Israel como un reyes de alma, como una insinuación por el respeto de Israel, como dijimos antes, y no como un regaño directo, con odio, con saña, con, con reprobación, sino al revés, para que mejor. Y no tienen tampoco que pasar tanta vergüenza, porque está siendo una persona que los ama, Moshe, y que los defiende, y que dio su vida por él. Por lo tanto, al principio habla con remes, con pistas, con señales y no directamente, porque todo lo que le va a explicar después es para el bien de ellos y por el honor de Israel en el futuro, para que no lo escuchen de la boca de los que odian a Israel, como Bilam, y sino que sea de esa persona que se lo va a decir de una manera más sutil, Moshe Rabbeinu, y por amor y esperando que saquen lo mejor de sí y mejoren día a día después que no esté en ellos. También, además, hay que decir, está escrito en el capítulo 6 de el Tratado Talmúdico de Sanhedrin, que Tanae dice Anistarot, explicando este versículo, Anistarot, la Adonai Elohim, las cosas ocultas son para Shem. Nos enseña que no castigó Dios a las cosas ocultas hasta que Israel pasó el Jordán, el río Jordán. Eso es lo que dice Rabbi Yehuda. Le dice a Rabbi Yehuda, le dice Rabbi Nehemiah, ¿acaso Dios castigó al pueblo de Israel por las cosas ocultas? Porque ya fue dicho, etcétera. Sino que no le castigó por las cosas ocultas para no castigarle tampoco por las cosas al descubierto hasta que pasaran el Yardén, para que el mundo vea que Dios sí quiere que el pueblo de Israel tenga la tierra de ser y cumple su promesa a Abraham Abin. Por eso dice, estas son las palabras que dijo Moshe a todo Israel de Eber a Yardén, al otro lado, cuando pasaron el río Jordán el Yardén. Porque estas recomendaciones que hizo Moshe aquí a Israel, en Mishte Torah, en el libro de Barí, son como señales, porque están todavía pasando del otro lado del Jordán del Yardén, porque todavía no recibieron la confirmación cada uno de sus compañeros, tampoco sobre lo descubierto, como dijo Rabbi Nehemiah. Cada uno de ellos todavía no está obligado, sino sobre su parte que debe cumplir
a propósito solamente. Porque tiene esa parte que tenía por ese pecado y no por el pecado de su compañero. Y muchos de ellos tenían muchos pecados, pero una parte pequeña de la participación de pecado. Ellos tenían parte grande de participación de pecado. Entonces, si va a creer, pues a mí me dijo, y Dios, sabemos, se puede decir que en el principio los regañó y les quiso demostrar su equivocación y su deseo de que mejoren, sobre todo aquellos que pecaron poco. Y después cada uno se fue hablando, cada uno con eso en particular, pecado particular, para demostrar ahí, también hablar con aquellos que pecaron mucho. Por eso hay que explicar, mi parecer, Aish, Ejat, Yehetá, Bealcolaedad, Sof, que lo escrito en Bamidbar. ¿Acaso un solo hombre va a pecar sobre toda la congregación que vas a poner bravo? Así le dijo Moshe a Dios, porque hemos escuchado y hemos encontrado muchos pecados, muchos que pecaron. También 250 personas, que se puede ser una sola persona, dice Moshe, porque a Moshe le parecía todo el pueblo de Israel una sola persona, no solo una sola persona, una sola persona. De Moshe, para juzgar los pecados, juzgaba los suyos, y lo de los demás le parecía poco. Como uno tiene que, uno debería ser así. ¿Qué es lo que le contestó el santo bendito es? Porque dijo que pecara. Moshe dijo, ¿acaso un hombre pecará? ¿Te vas a poner un futuro? Porque hay que decir aquí que está escrito con esta diferencia de opiniones de Rabí Yehuda y Rabí Nehemiah que vimos en el Talmud, ¿verdad? En Sanedrín que vimos acaso sobre las cosas ocultas, sobre las cosas descubiertas que están a público, después que pasaron el Yardén, a través de Marufú, lo está juzgando, ok, porque ya Rabí lo decía sobre las cosas ya a la vista, desde el desierto tenía que haber castigado. Y Moshe contestó a Dios, pero más aún, tenemos que decir como Rabí Nehemiah, que después que pasamos el Yarden y Otodam, no van a entrar uno como fiador del otro, sino solamente a las cosas especiales. Si sobre las cosas ocultas jamás van a ser buscados. Dijo Moshe delante del santo bendito es. Desde ahora en adelante, si una persona va a pecar, es decir, una persona sola, aparte, una sola persona, y de forma oculta que nadie lo vea, ¿acaso te vas a poner bravo con toda la congregación? Eso es, como diciendo, ¿acaso toda la congregación son garantes de eso?
Entonces, si hacen eso, va a haber un juicio muy fuerte en contra de tus cualidades, de que tú eres un misericordioso y Hanún, y perdona los pecados. Que escrito, pues rogues, la gente lo decimos todos los días. El Tajanú que viene es tomado este versículo del profeta Habacuc. Dice, pues con la furia de Dios, ahí te vas a la misericordia, vas a recordar, ahí justo la furia cuando por Israel pone furioso a Dios, metafóricamente hablando, sino que los juicios que hay que hacer no deben ser culpables y sometidos a juicio solamente por ser uno con el otro garante por los pecados a la vista. Por eso, ahora que no fueron condenados por ser uno delante del otro, no tiene que ponerte bravo del todo sobre aquel, menos aún como pecó. De Dios entonces, si es así, lo que Dios es algún y sabible Mishkan Torah, que deben ser de por encima que está rodeando el santuario de Cora. Entonces, aquí hay que explicar este versículo. En Perín dice, Bechesed Adonai me'olam be'atelam al יראה בצדקתו לבני בנים ושומרי בריתו וזוכר פקודיו לעשותם. La bondad de Hashem es por siempre y para siempre sobre los que le temen, los fieles adeptos, y su justicia para los hijos de sus hijos, para los que cuidan su pacto y para los que recuerdan sus ordenanzas para cumplirlas. Aparentemente está difícil de entender cuál es el asunto del pacto aquí. ¿Y qué es el pacto? ¿Y quiénes son los que recuerdan sus ordenanzas para hacer? A pesar de esto, este versículo de Gesed Hashem, de la bondad de Hashem, se refiere a toda persona que cumple la mitzvah de advertir a su amigo cuando hace una falta. Mira, mi amigo fulanito de tal, disculpa que yo me meta y yo no soy quien para eso, pero por favor, eso no se hace, la Torah que pinto eso, yo sé que yo no soy perfecto, yo no soy nada, pero por el bien de ti, por el bien de todo, no lo hagas. Así dijeron que el famoso Kamá, dice aquí, en Baba Kamá dice, Rabbi Shemuel Bar Nachmani dijo el nombre Rabbi Jonathan. Todo aquel que va y le enseña a tu amigo que necesita una falta, tal, o te daña por bien o por criticarlo, que lo pareció mejor. De Shem Shamayim, de la mente para que Dios esté contento, le van a enviar a él, van a conectar a él con una conexión de los datos de los cielos. Gente va a encontrar la bondad y la gracia divina. Gente de Shem. Después, agrega aquí, en el versículo de Shombrei Berito, a los que cuidan tu pacto. Esto se refiere al pacto
que recibieron sobre ellos cuando pasaron el río Jordán, el Yardén, Ul Obreja Brit, como dice, al pasar el pacto, y pasaron a ser uno con el otro, fiadores sobre todo lo que está descubierto. Como dijo Rabbi Netanyahu, que dijimos Sanedrín. Y no solamente, no es suficiente también, ellos están cumpliendo el pacto para que las personas, las faltas que son vistas, una persona pueda advertir a la otra, un día a otro, mira, o sea, no seas así, por favor, mejora tu camino. Si no, también lo hice, va a ser más de lo necesario. Cuando ellos saben que una persona tiene solamente cuando está al descubierto de todo, que está falta, sino cuando sabe que una persona hace una falta de una manera oculta que nadie lo ve. Y no pueden a él demostrárselo, no se pueden decirle, mire, no hagas eso, que no pueden comprobar. O que la persona a la cual le dice, mira, no hagas eso, la otra persona dice, no, no recibe el regaño y no quiere mejorar, así como hay una mitzvah de decir algo que sea escuchado por el oyente, que lo también una mitzvah de no decir algo que sabemos que no lo van a escuchar, porque yo no voy a decir a la persona, a esto, una cosa de toda, que yo sé que la persona no lo va a hacer porque dice el nombre de Dios en vano, es perder, o decir pólvora en un samuro, como decirlo con Venezuela, ¿no? Porque no vale la pena, porque la persona no lo va a hacer. Se lo voy a decir, mejor lo va a hacer al contrario. Entonces, una mitzvah no decirse. Entonces, ¿qué hace? La persona, como dice el doctor Yevamot, deben recordarle a esa persona el pecado que hace delante de él y ya el castigo o la recompensa por cumplir esa mitzvah ya depende de si la persona acepta el regaño y acepta el consejo o no lo acepta. Ahora, así como actuó Aarón a Cohen, que dice en el Midrash de Avot, cuando veía dos personas que están peleando una por la otra, o veía una persona que estaba llena de pecados, siempre iba con él y se decía a sí mismo, si yo hubiera sabido que Aarón, muchos, muchos acciones que yo he hecho son feas, ¿cómo Aarón se va a pegar a mí? Se le da vergüenza, mira, no viene conmigo, pero yo estoy lleno de pecados, que un santito. Por eso hacía Yeshua. Había esa particularidad que la persona tenía un orgullo propio de servir a Dios, sentían vergüenza, una gente más descarada. Y también por dos personas que peleaban uno con el otro, yo donde uno y le decía, mi compañero quiere hacer la paz contigo, te repetir. El otro le decía lo mismo, tu compañero quiere hacer la paz contigo, te repetir. ¿Para qué? Para que sí no se haga. Pero para que las para que la persona cumpla las cosas y así se aleje de las partes. Baruch Hashem, Borolam, Amén.